Muy bien, yo tengo un mensaje para usted el día de hoy. La buena obra, aquí lo tenemos. Y quiero partir de una escritura que está ahí en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a hacer una breve oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por haber iniciado algo en mí, Señor, y por haber iniciado algo en cada uno de aquellos, Señor, que respondieron al llamado, Señor, en sus corazones. Te ruego ahora, Señor, que tú nos hagas entender lo precioso de esta obra que empezaste en nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, pero te pido que abras nuestra mente, Señor, que nos des oídos para oír, que nos des ojos para ver, Señor, que nos des entendimiento para entender todo lo que tú quieres, Señor, todo lo que tú estás haciendo y de qué manera nosotros podemos colaborar, Señor, y podemos, Señor, ceder a ti control de nuestras vidas, Señor, para que tú, Señor, hagas esa obra preciosa, que esa obra continúe en cada uno de nosotros. Yo les bendigo cada familia que está en este lugar, cada uno de aquellos que está viendo este programa, donde quiera que se encuentre, Señor, en este estado, en este país, en esta ciudad, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, tu gracia les alcance, les bendiga, les prospere, Señor, les ayude en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice que Dios empezó en nosotros una buena obra. ¿En quién ha empezado el Señor una buena obra? Dice que la ha empezado en nosotros. ¿Cómo fue que esto sucedió? Déjeme decirle que es muy importante que podamos ver las palabras, el significado, el alcance que tienen. Dice que Él empezó. No dice que ya terminó. Él empezó algo en nosotros, ¿sí? Cuando dice ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, yo entro, ¿sí? Entonces cuando Él abre la puerta, hombre o mujer, el Señor entra y empieza algo maravilloso, hermoso, ¿sí? No quiere decir que seamos una obra terminada, somos una obra en proceso. Lo hemos dicho otras veces, somos una obra en construcción. Es algo que el Señor empezó. El Señor la empezó. El Señor empezó algo en mí. Y yo tengo que estar muy consciente de que hay elementos que van a permitir que esa obra vaya avanzando, o que esa obra se quede como una obra negra, como una vergüenza, ¿sí? Como usted puede ver ahí en algún solar baldío, que se quedó una obra inconclusa, que no se pudo terminar. Y dice, qué tristeza, ¿verdad? Que estaba el solar ahí que estaba bien ubicado, ¿sí? Pero que esa construcción ya no avanzó, se quedó ahí. Yo me quedo pensando en eso cuando veo un terreno así. Digo yo, ¿qué pasó en este lugar? ¿Sí? Se acabaron los recursos, ¿sí? Se mudaron de ciudad, cambiaron de parecer. ¿Qué sucedió? Algunas veces tenemos que pensar en función de personas, porque Dios así lo hizo, empezó una buena obra y así lo transmite a nosotros. El apóstol Pablo nos dice esto: el que empezó en vosotros la buena obra no la va a dejar a medias, pero esa obra va a ser tan veloz como nosotros lo permitamos. Va a ser tan rápida. Yo he podido ver ahí cuando va uno a Tampico, de pronto dice: oye, aquí no había nada y ahora está un edificio aquí. ¿Qué pasó? Lo levantaron y ya está terminado, pintado, y ya hay gente viviendo ahí. ¿Cómo fue tan rápido? Entonces yo quiero hacer como una analogía de eso, de lo que sucede con las vidas. Hay gente que puede llegar a Cristo
Y sin duda Dios empezó una obra en esa persona, pero puede pasar el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y la persona no prospera, no avanza, ¿sí? No logra, ¿cómo se llama? El progreso que Dios quería en esa obra que Él inició. Creo que de alguna forma el Señor lo va a hacer. Esa es la confianza. Y el apóstol Pablo aquí lo que dice es eso. O sea, que esa obra él está convencido de que inició. Si aquella persona vino y tomó una decisión por Cristo, pues el Señor empieza una obra ahí. Y va a depender de esa persona para que esa obra siga avanzando. La cuestión, y es de lo que yo le quiero hablar ahora, es de que a nosotros nos corresponde seguir las instrucciones para que esa obra continúe creciendo. Y yo quiero que piense usted, no piense en su vecino, ¿sí? Porque luego somos tendientes, sí es lo que le ha estado pasando a... No, yo quiero que pensemos en nosotros como una obra que Dios empezó. ¿Cuánto tiempo hace que la empezó? Yo puedo decir, bueno, mi Señor empezó una obra en mí quizás hace 30 años. A lo mejor hay aquí quien diga, no, el Señor empezó una obra en mí hace 3 meses, o hace un mes, o hace un año, o hace 10. Pero lo importante no es cuánto tiempo, sino cómo he permitido que esa obra siga creciendo, siga avanzando. Cómo me he dispuesto, ¿verdad? Dios va a demandar algo en nosotros, Dios va a demandar un cambio, ¿sí? Dice la Escritura, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, tiene que cambiar mi manera de vivir, tiene que cambiar mi conducta, tiene que cambiar mis pensamientos, tiene que cambiar mis prioridades, tienen que cambiar muchas cosas. Si la obra que el Señor empezó en mí no me ha demandado hacer ajustes a mi estilo de vida, y yo sigo teniendo el estilo de vida que tenía antes, quiere decir que me quedé en la puerta. Y el Señor no quiere que nos quedemos en la puerta. Ciertamente dice, angosta es la puerta, pero dice, angosto el camino. O sea, una vez que uno entra, uno sigue avanzando por un camino estrecho, pero sigue avanzando. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted siga avanzando. Y de esa obra que Dios empezó, es de lo que yo le quiero hablar el día de hoy. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo y llegamos con heridas, ¿sí? Llegamos quizás con dolor, con tristeza, ofendidos, traicionados, quizás defraudados, de 1000 maneras, ¿verdad? Y el Señor está, no importa cómo estés, ven, nos está llamando. Y todos llegamos de distintas maneras, algunos afligidos, algunos en un estado de orfandad. Y por decir orfandad me quiero decir, o sea, sin un padre que nos instruya, sin un padre físico. Y a veces aún teniendo un padre físico hay gente que vive en orfandad como si no lo tuviera, ¿verdad? Pero nuestro Padre, por eso es que lo primero que hace con nosotros es nos adopta como sus hijos, ¿sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Verdad? Y esa es la tarea, ¿verdad? El Señor quiere una familia, ¿sí? De la cual el hermano mayor es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y hermano mayor, el primogénito, ¿verdad? Y de ahí fuera muchos hermanos, ¿sí? Es la obra que el Señor hace, y Él empieza eso, pues obviamente no hay otra forma de hacerlo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo que nosotros podemos acercarnos al Padre. Y yo creo que así llegó usted al Padre, los que han llegado, yo creo que la mayoría, pero de algo que estaba roto, de algo que estaba dañado,
de algo que estaba fracturado, el Señor hace una obra nueva, como dice ahí en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Dios nos toma como veníamos y Él empieza a hacer algo nuevo. Entonces tenemos nosotros que quizás antes no nos sentíamos que éramos valiosos, o el mundo nos hizo pensar que no teníamos valor alguno, pero cuando venimos a Cristo entendemos que somos valiosos a sus ojos, le importamos a Él, somos importantes para Él. Por eso cuando usted no viene, pues usted está lanzando un mensaje como que bueno, es que pues ahí van bastantes, pues que vayan ellos, ¿no? O bueno, pues que vaya media familia, la otra familia no necesita. O sea, en realidad todos necesitamos y todos hacemos falta. A todos se nos dio un propósito, a todos se nos hizo un llamado, cada uno. Todo aquel que es alcanzado es un llamado, tiene un llamado, tiene un propósito en Dios. Si no lo conocemos, pues es parte de que esa obra no ha avanzado lo suficiente. Pero usted es una obra de Cristo, ¿sí? Y esa obra, usted se va a dar cuenta qué tanto ha permitido que avance o no. Entonces la velocidad de ese avance depende de nosotros, no depende de Dios, ¿sí? En alguna manera, ahí en el libro de Hebreos, el apóstol, al parecer Pablo escribió Hebreos, no está muy claro ese tema, pero él dice, diciéndole a la iglesia, le dice, debieran ser maestros después de tanto tiempo, mas me encuentro con que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar lo primero. O sea, que en ese proceso de crecimiento de esa obra, uno se puede retrasar y uno se puede estancar y uno se puede quedar. Y después de tiempo, oye, bueno, mira, tengo que enseñarte. Esto es lo que Jesús hizo en tu vida, esto es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Tienes que creer que hay dones, tienes que creer que la fe opera de esta manera. A pesar de tanto tiempo, porque esas son los rudimentos, dice, la base, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos encontramos nosotros? No vengo yo para juzgar cuál es el nivel de madurez de ninguno, esa no es mi tarea. Yo solo le vengo a decir que Dios empezó algo, y en la medida que usted ceda, esa obra va a crecer, ¿sí? Usted va a poder entender, va a poder conocer. Obviamente nuestro crecimiento viene a través de conocer su palabra. El desconocimiento de la palabra nos mantiene como en ignorancia, como un bebé. Y pudiéramos tener 30 años de conocer el Evangelio, pero seguir siendo unos bebés porque no conocemos, porque no le hemos permitido, o porque el Espíritu Santo no ha encontrado espacio en nosotros, no le hemos hecho espacio en nuestra vida. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacerle espacio, permitir que entre, permitir que en nuestras conversaciones Él esté presente, en nuestras acciones, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra conducta, en todo lo que hacemos. Tenemos que, en la medida que lo incluyamos a Él, nuestra vida va avanzando. De lo contrario, estamos detenidos, estamos atorados, y el Señor no es lo que quiere eso. Él quiere que el aprovechamiento de cada uno sea notorio, que se note que tú estás creciendo, porque en eso el Padre es glorificado. Cuando alguien, oye, va creciendo y tiene fe y está conquistando y está alcanzando al perdido y está predicando el Evangelio y tiene conocimiento para enseñar y tiene una palabra y tiene revelación, el Padre se alegra de eso. ¿A poco no nos da a nosotros gusto cuando vemos a nuestro hijo o a nuestro nieto que está creciendo y ya se sabe de memoria un versículo y ya hace una cosa correcta? Y dice uno, híjole, qué bien me siento. El Padre es Padre, Él también se goza, se alegra. Cuando ante una ofensa nosotros decimos, ¿sabes qué? No le voy a hacer caso a esa ofensa, y el Padre dice, así esperaba que actuaras, ¿verdad?
Pero cuando nosotros nos cerramos y nos enojamos, yo casi escucho al Espíritu Santo hacer así. Otra vez tengo que empezar. Otra vez tengo que empezar. Otra vez le tengo que enseñar. Por eso dice la Escritura que el Padre es Padre y Él disciplina a todos los que ama y corrige, azota a todo el que recibe por hijo. A veces tenemos que pasar por disciplina, y disciplina de allá de arriba, ¿sí? Y ninguna disciplina al presente pareciera ser causa de gozo, pero la disciplina es una manifestación del amor. Cuando usted corrige a su hijo, lo corrige por amor, al menos debe serlo por ese motivo, ¿verdad? No solamente decir te pego porque te quiero, ¿no? Porque luego así he escuchado que dice, no, que realmente sea por eso, que sea por amor, porque el Padre nos corrige para eso, para lo que nos es conveniente, para que participemos de su santidad, ¿sí? Porque Él quiere que disfrutemos lo que Él tiene, pero para poderlo disfrutar necesitamos crecer. Mientras no crezcamos no podemos disfrutar lo que Él tiene. Él tiene todo. Lo voy a decir otra vez, Él tiene todo. Es verdad, Él tiene todo. Y nosotros, mientras no crezcamos, no podemos disfrutar de todo lo que tiene el Padre. Porque el Padre actúa, digamos que nosotros en cierta forma hacemos lo que el Padre hace. Cuando el Hijo va ganándose la confianza, cuando usted lo envía y vio que hizo buen uso del recurso que se le dio y se le volvió a dar otra cosa, o sea, es un buen administrador, entonces el Señor le sigue dando. No estoy hablando de cuestiones económicas, aunque pudieran estar ahí incluidas, pero estoy hablando en lo general, en la medida que el Padre ve que hacemos buen uso de los recursos que Él nos da, pues entonces Él no tiene problema en seguir dando. Pero cuando lo que se nos da a nosotros lo usamos de manera incorrecta, llámese la autoridad, por ejemplo, cabeza que somos del hogar, ¿qué hacemos como cabeza del hogar? Nos convertimos en un tirano de nuestro hogar, de nuestra casa, gritamos, menospreciamos a nuestra esposa, a los hijos, y somos de esa manera. Pues entonces el Padre dice, ¿qué clase para qué tiene la autoridad esta persona? ¿Para qué le sirve la autoridad? Porque la autoridad se nos ha dado para edificación, para edificar, para construir, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, a mí me gusta verlo a Timoteo como el discípulo que era del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que no iba a estar todo el tiempo, entonces él estuvo trabajando con Timoteo, estuvo trabajando con Tito, le dio instrucciones a ellos y los iba preparando, porque al final de cuentas, pues ellos iban a seguir lo que él inició. Así como nuestro Señor Jesucristo preparó a 12 para dejarlos para que siguieran lo que Él inició, y así sucesivamente. Y Él establece pastores, líderes, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debiésemos tener un oído dócil para escuchar lo que el Señor tiene que ver. Sobre todo, tener el conocimiento para saber que lo que dicen está en congruencia con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo, y que me quiero ir para esa parte, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le está diciendo, Timoteo, yo quiero que tu aprovechamiento sea notorio, que se note. Sí. Y yo le digo lo mismo ahorita a usted. Ese es el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios. Lo que Dios desea es que el aprovechamiento de cada uno de nosotros sea notorio, que cuando a usted le vean, digan, algo está pasando en esa persona, algo está haciendo, algo le está pasando a mi vecina, ahora ya me saluda, ¿sí?
Antes ni siquiera me saluda, pero ahora ya me saluda, ¿no? Ahora, en fin, en el trabajo, donde quiera que nos desenvolvamos, o sea, el Señor quiere que sea notorio nuestro aprovechamiento, ¿sí? Que sea notorio que eres un hijo de Dios, que sea notorio que eres una hija de Dios. Y Él le dice algo: ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? A eso es a lo que quiero ir. ¿En qué cosas? Ocupándome de qué cosas va a ser notorio que realmente estoy creciendo en el Evangelio, que realmente estoy creciendo en Cristo. Y si nos vamos un poquito atrás, nos vamos a dar cuenta de qué cosas habla. Desde el versículo 13 dice: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice también: no descuides el don que hay en ti, que se te ha dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí? Entonces, él habla tres principales cosas: la lectura, la exhortación, la enseñanza. Pero si me quiero ir un poquito más atrás para ver de qué está hablando, de que pueda ser efectivamente ejemplo. Déjeme ver, aquí tengo esa escritura porque la estoy en el versículo número 12, desde el 11 del capítulo 4, 1 Timoteo 4:11, dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Cada uno de nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ser ejemplo, ¿sí? No solamente Timoteo, por ser de alguna manera un ministro de Jesucristo, sino cada uno de aquellos que ha venido al conocimiento de la palabra tiene la responsabilidad de ser ejemplo, de que la gente que lo vea le diga, usted le pueda decir: hazle así como yo. Es un gran ejemplo, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, pero el Señor espera que nosotros podamos hacer. A veces la gente dice: no, bueno, pues no me mires a mí, mira a Cristo, ¿verdad? Pero el Señor dice: que te miren a ti, que lo vean en ti, que lo vean en tu caminar. Y dice aquí varias cosas. Yo hice como una pequeña lista, se la voy a compartir. Dice: en palabra, ¿sí? Sé ejemplo en palabra. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de hablar? Obviamente no espero respuestas aquí, yo espero simplemente que usted esté asimilando lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo es su forma de hablar? ¿Sí? Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¡pau! ¡Pau! Constantemente, ¿verdad? Y no solo hombres, también mujeres, ¿verdad? Conozco de los dos de los dos estilos, ¿no? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Sí? Porque ahí dice: sé ejemplo en palabra, ¿sí? En tu manera de hablar. Tu manera de hablar acerca, tu manera de hablar concilia, ¿sí? Tu manera de hablar consuela, o tu manera de hablar golpea. ¿Cómo es tu manera de hablar? Pues nosotros tenemos que tener cuidado de la manera en la que hablamos, ¿sí? Es parte de nuestro crecimiento. ¿Cómo vamos nosotros creciendo? Dice también la primera es en palabra, la segunda es en conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? Tu manera de vivir. Tú les puedes decir a los demás: háganle así como le hago yo. Tu manera de vivir, tu estilo de vida, pues, ¿cómo es tu estilo de vida? Me gustaba lo que decía Jaime Murrell, que ya está allá con el Señor, pero él decía algo: el Señor nos ha llamado a un estilo superior de vida. Y no era como para decir una jactancia, sino verdaderamente Dios nos ha llamado a un estilo superior de vida, ¿sí? Un estilo de armonía, de paz. O sea que el mundo no puede ofrecer eso, solamente el Padre lo tiene.
Nadie más te lo puede dar, solamente en Cristo. ¿Sí? La paz que podemos recibir de Él no la podemos conseguir en ningún lado ni a ningún precio, solamente aquella que Cristo nos otorga gratuitamente a aquellos que nos acercamos y le buscamos de corazón. Entonces nuestra conducta tiene que ver con eso. Algunos pues tienen ¿cómo se llama? La excusa de decir, bueno, es que yo así soy. Pues sí, pero ahora eres una nueva criatura, así eras. Así eras antes. O no dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿dónde es que eso se aplica a nosotros? Cuando nosotros decimos, es que yo así siempre he sido. O sea, eso no aplica. No aplica para un verdadero creyente. Un verdadero creyente está como barro en las manos del alfarero y le está dando forma. ¿Sí? Tú estás en las manos del Señor y el Señor te está dando forma. Y de repente la vasija se va torciendo y la vuelve a amasar el alfarero y le vuelve a dar. Y duele. Pero el Señor está haciendo una obra. Nos está formando. Entonces tu conducta es muy importante. Porque dice incluso de las mujeres, dice, quizás a través de su conducta sus maridos serán ganados. Sin palabras, nada más por la forma de ser. ¿Sí? Hay gente que nunca va a leer una Biblia, nada más te va a ver a ti. Y va a decir, algo pasa. Tú eres la Biblia de muchos. ¿Sí? Una ocasión estaba leyendo una meditación, una reflexión, y estaba diciendo de un escrito de la palabra de Dios, y dice, tú puedes ver una hoja de la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué es esa hoja de la Biblia? ¿Qué puedes ver ahí? No, pues puedo ver letras, ¿sí? Todas las letras, todo lo que dice ahí. Dice, ¿y si no estuvieran las letras? ¿Qué verías ahí? Pues una hoja. Una hoja en blanco. ¿Sí? ¿Y esa hoja es santa o solamente lo que está escrito ahí? No, bueno, pues todo es santo, ¿verdad? Porque es la palabra. La hoja permite que la palabra se note. Así somos nosotros, somos la hoja. Y Cristo en nosotros es lo que la gente ve. ¿Sí? Cristo en nosotros, ¿sí? Cristo en nosotros. Por eso es que te digo, muchos no van a leer la Biblia, pero te van a ver a ti. Y por verte a ti, van a decir, yo no quiero nada. O por verte a ti van a decir, yo quiero de eso. Depende de ti, depende de mí. ¿Qué están leyendo cuando te ven, cuando te están viendo, cuando te están oyendo, cuando ven lo que tú haces? Esa es la obra que el Señor empezó. Esa es la obra que el Señor empezó. Yo estoy convencido que Dios empezó una obra en ustedes. ¿Sí? Pablo dice, me es justo sentir, ¿sí?, que Dios empezó una obra en ustedes. Me es justo sentir. Sería injusto que yo dijera, no, el Señor no ha empezado. Pablo dice, pero me es justo sentir eso de ustedes. Y sí, en ocasiones Pablo exhorta porque es parte de, ¿sí? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la palabra, ¿verdad?, la enseñanza. Pero también dice, la tercera, primero dijo que era en palabra, en conducta, en amor. ¿Sí? Pues es el mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que dijo nuestro Señor Jesucristo, que os améis los unos a los otros. El amor no busca lo suyo, ¿sí?, no es jactancioso, nunca deja de ser. ¿Cuántos hemos leído ahí Corintios, donde está hablando y expresando de todo lo que el amor es?
de lo que el amor significa, ¿sí? Dice, todo lo que hagamos, lo hagamos con esa motivación de amor. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, sino vamos a hacerlo por amor, motivados por amor. Que esa sea la motivación genuina, correcta, que tiene que haber en cada uno de nosotros. Una motivación pura delante del Señor. Dice también en espíritu. Después de amor dice en espíritu, ¿sí? Si nos da ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, ¿sí? En espíritu. ¿Cómo es ese espíritu? Yo me acuerdo cuando estaba leyendo esta parte y meditando, el Señor traía a mi mente cómo era la vida de aquellos guerreros ¿cómo se llama? De Josué y de Caleb, ¿verdad? Que fueron a la batalla, que fueron como espías a ver el campo que Dios les había dicho que era de ellos, y regresaron y dijeron, sí, lo vamos a poder tener, y los demás dijeron, no, eso no se puede, eso no se puede. Y el Señor dice, hubo otro espíritu en ellos, ¿sí? Otro espíritu, un espíritu que decía, sí, Dios dijo, es de nosotros. Y el Señor espera que tú tengas un espíritu así, que le creas a Dios. Que si aquí leíste una promesa y dices, sí, amén, esa promesa es para mí. Ese es un espíritu, ¿verdad? Que tenemos que manifestar, esa clase de espíritu. No un espíritu que está dudando, pues a ver, pues quién sabe, no, pues es que la cosa está muy dura. Pues ese espíritu, ese no da testimonio. Dice que tenemos que tener un espíritu así. Y déjeme decirle que eso, quien lo provoca eso, es el conocimiento, es la cercanía. Porque ese es el fruto del espíritu. Ese es creer. Porque Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Usted va a poder, usted va a vencer, usted va a salir, usted va a conquistar. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Lo importante es que uno lo crea y entonces lo viva. Por eso dice que tu espíritu dé testimonio, que sea ejemplo para otros, ¿sí? Por eso tenemos que detenernos y plantarnos. ¿Sabes que Dios dijo eso? Nosotros a veces pasamos por fechas límites. Es que si para tal fecha no pasa esto, y yo digo, las fechas no son fechas a menos que Dios diga. Si no, pues se van a vencer las fechas y el Señor es Señor, aun cuando se venzan las fechas. Y no estoy diciendo que uno sea irresponsable. A veces las cosas no se pueden en nuestro tiempo, pero tenemos que estar confiando que tenemos un Dios, ¿sí? Y que Él tiene control de todo eso. Dice también en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Usted tiene que tener fe, ¿sí? Tiene que creerle a Dios. Esa cercanía, dice la palabra de Dios, que la fe viene. La fe viene. Usted puede decir, Señor, dame fe, pero la fe va a venir a ti. Dice, la fe viene por el oír la palabra. ¿Sí? Si usted no está oyendo la palabra, pero está pidiendo fe, dame fe, auméntame la fe, y usted no la está leyendo, ni la está meditando, ni está refugiado en ella, esa fe va a quedar como un buen deseo. Quisiera tener fe algún día. Quisiera tener la fe que tiene Juanita o tal persona, que sea algún ejemplo para usted. Pero Dios la tiene disponible para todos. Para todos. Y si usted quiere más fe, pues lea más, medite más, créalo, ¿sí? Y el Señor va a hacerlo. De pronto usted se va a encontrar con que los desafíos no le son tan complicados y puede pasar y vencer situaciones, ¿sí? Y también dice,
para terminar esta lista. Digo, la lista puede ser tan larga como hay más cosas que en nuestra vida, pero no puedo abarcar todo lo que implica nuestro crecimiento en una reunión de 40, 50 minutos. Pero básicamente estas son cosas importantes, en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe, y dice también en pureza. En pureza. Tenemos que vivir en pureza. Dice la Escritura, al puro todo le es puro, pero al que está contaminado, que está torcido, siempre ve las cosas, siempre ve lo malo, siempre ve. Pero para el puro todo es puro. Ese grado de pureza el Señor quiere para nosotros. Nos dice que andemos sin malicia. Pero hay gente que siempre trae la malicia encima. Pero dice el Señor, sé ejemplo en pureza, mantente puro, no te contamines. Hay cosas que nos contaminan. Una de ellas, dice la Escritura, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nivel de conversaciones toleramos nosotros? ¿En qué nivel de conversaciones nos envolvemos? Usted puede decir, no, ¿sabes qué? Esta conversación yo no puedo estar aquí presente. O usted dice, ¿qué más? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Y usted va entrando. Dice, porque el chisme es como un bocado, es como una concha con café. Ay, se la bebe. Pero corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y nosotros somos llamados a vivir en un estado de pureza, ¿sí? Y solamente lo podemos hacer con la ayuda de su Espíritu con nosotros, ¿verdad? Porque de por sí nosotros, nuestra tendencia es constantemente lo malo, ¿sí? Así estamos. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago. Estaba luchando con cosas. Y no estoy hablando de que tenía una mujer o estaba en adulterio. No, eran cosas que él mismo decía, no quería que esto terminara así, o no quería hacer esto, o no quería oír esto. Y de alguna manera él está diciendo, o sea, tengo una lucha. Y yo sé que usted tiene una lucha. Y yo le animo, no se rinda. Porque hay mucha gente que le está viendo. Y hay mucha gente que quizás es lo único que están viéndole a usted. Y que dicen, oye, mira, tal pasando por tales problemas, pero no se dobla, se mantiene y ahí está. Eso es importantísimo. Y de pronto usted va a ver que esa gente dice, yo también quiero eso. Sí, yo también lo quiero. Yo lo quiero en mi vida, ¿verdad? Esa obra empezó el Señor en su vida. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una frase muy conocida para todos, hasta de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa frase? ¿Qué ha implicado para ti esa frase? ¿Qué tuviste que dejar de hacer por causa de conocer esa frase, ese verso? Primeramente el reino de Dios. Bueno, es que yo antes hacía las cosas así y ahora tuve que modificar esto. Y ahora tuve que modificar esto otro. Y ahora tuve que cambiar esto otro. Si eso no está sucediendo en tu vida, pues déjame decirte que solamente tienes una frase. Si esa frase no está cambiando tu estructura, tus hábitos, tu conducta, pues en realidad solamente tienes frases. Eres simpatizante del Evangelio, pero no estás permitiendo que el Evangelio haga un impacto real en tu vida. Porque no es hasta que tú dices, ¿sabes qué? Tengo que buscar primeramente al Señor. Primero su consejo, primero el mandamiento, lo que Él dijo. Y eso te va a obligar a que las cosas que hacías las tengas que cambiar. Tengas que poner otras cosas en primer lugar.
Y se lo digo porque pasa, ahora sí que en todos los niveles. Pablo tenía un par de amigas, hermanas en Cristo, que dice, oigan, de ahí les encargo a esas dos mujeres. Eran unas guerreras tremendas, pero ya no. Se ve, eso está en la Biblia, está registrado ahí. No recuerdo dónde está la cita, pero sí, Filipenses capítulo 4, si está ahí un poquito. Filipenses 4, vea lo que dice. Les ruego a estas dos guerreras, una se llamaba Evodia y otra se llamaba Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir. ¿Por qué decía de un mismo sentir? Porque cada una había tomado una dirección. Y dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. O sea, combatieron allá en el pasado, hace un mes, hace un año, hace no sé cuánto tiempo. Fueron muy útiles, pero ahorita están bloqueadas. No pueden hacer nada, porque quedaron una con la otra. Sí. Y a veces así quedamos, hermanos en Cristo, y uno no se habla con el otro. Entonces así el enemigo dice, ahí quedaron candadeados. Esos no son problema, déjame seguirle con los demás. Y llega y otro los deja así. Ese es un ejemplo tremendo. Evodia y Síntique. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir en el Señor. No está diciendo que piensen igual, pero en lo que se respecta a lo que Dios ha dicho, tienen que pensar igual. Si Dios habla del perdón, las dos que tengan el mismo sentir de la importancia y del valor del perdón. Su crecimiento de Evodia y de Síntique se congeló, se quedó ahí. Y quizás así hay gente que está bloqueada, que el enemigo inhabilitó. Y dice Pablo, eran muy útiles, combatieron conmigo. Me las imagino orando, ayunando, compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje, pero desde aquel momento algo sucedió y se quedaron, como decimos, entrincadas. Puede pasar entre hombres, puede pasar entre mujeres y puede quedar una condición en la que no servimos más. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que su obra siga avanzando. En algún momento pasó algo similar con Moisés y sus hermanos, Aarón y María. Aarón y María empezaron a murmurar de Moisés. Moisés estaba en línea con el Señor, pero ellos empezaron a murmurar y el Señor los llamó a cuentas. O se alinean, ¿sí? ¿O qué va a pasar? Ya entonces pueden ver, María llena de lepra. Un juicio vino de parte de Dios inmediatamente. Yo les he dicho, hay cosas que meditaba hace unos días, hay cosas que Dios es tolerante, muy tolerante, pero hay cosas en las que el Señor reacciona y reacciona, pero durísimo, como ese caso de María, como María llena de lepra de la cabeza a los pies. Era una enfermedad incurable, ¿sí? Era como decir ahora una metástasis. Ya no hay nada que hacer. Y digo yo, cuando usted ve la palabra y la estudia, se va a dar cuenta que dice aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cómo le dice?
No te digo que 7, te digo 70 veces 7. Dice, perdónalo cada vez que venga, síguelo perdonando, síguelo perdonando, síguelo perdonando. Eso quiero que hagas. ¿Verdad? Dice, oye, bueno, pues las ofensas entre unos y otros, el Señor dice, las tenemos que hacer de esa manera, las tenemos que abordar de esa manera. Tenemos que tener un corazón perdonador. Demanda eso. Pero no todos los casos son así. Si usted va, por ejemplo, a Tito, capítulo 3 y versículo 10, se va a dar cuenta de algo. Desde el 8 voy a leer, desde Tito 3, 8. Vea lo que dice. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Con qué? Con firmeza. O sea, no dudes en este aspecto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y el versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No le dice 70 veces 7. El que esté causando división, dale un chance, dale un segundo y córtalo. Córtalo. O sea, la misericordia de Dios es maravillosa, pero Él dice, puedo tolerar esto, pero esto no. Una dosis, se acabó. Ese es nuestro Dios. Y yo le pedí perdón a Dios, déjeme decirle. Se lo digo como un testimonio personal. Porque yo tengo una frase que yo he dicho, que no estamos aquí para desechar a nadie. Y yo estaba meditando en eso. Y el Señor me dijo, ¿viste la instrucción esta? Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y tú dices que tú no estás para desechar a nadie. ¿Quieres hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero? ¿O eres más bueno que yo? Dije, no, Señor, perdóname. Perdóname porque jamás pensaría que soy más bueno que tú. Pues esto es lo que yo he dicho. Ahí está escrito en la palabra. A quien causa división, se le habla, se le vuelve a hablar y no hay tercera. Se acabó. Así lo ve Dios. Aquí está escrito. Entonces yo le tuve que decir, Señor, no usaré más esa frase de que yo no estoy aquí para desechar. No quisiera tener que hacerlo, pero si tú me pones enfrente de esto, no voy a dudar en tener que desechar a quien tenga que desechar, porque es la instrucción, ¿verdad? Entonces Dios ha empezado una obra. Quisiera concluir ya. Dios ha empezado una obra en cada uno de ustedes, y esa obra es preciosa, y si ustedes se disponen, esa obra va a ir avanzando. Pero si ustedes lo rechazan, esa obra se va a estancar. Depende de nosotros. A lo mejor usted dice, bueno, la voluntad de Dios es que la obra crezca, yo no puedo estorbarla. No, sí la estorbamos. Cuando usted escucha a Jesús decir, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina sus polluelos y no quisisteis? Dice, yo quería hacer esto, esa era mi voluntad, pero ustedes no quisieron. O sea, Dios no nos ha quitado esa capacidad de decirle no, aunque Él nos las dio, la capacidad para rechazarlo a Él, aunque es una capacidad que Él nos dio. Si te voy a dar esta capacidad para que aún a mí me puedas rechazar. Esa es la libertad de elegir, y nos la ha dado a nosotros. Sí.
Y por eso la gente le puede decir, no, no te necesito, vete de mi vida. Y esa obra se queda estancada, estancada, estancada. Cada uno de ustedes puede juzgar ese aspecto de crecimiento personal, ¿sí? Yo le pido que sea muy sincero y vea su vida y vea su crecimiento y vea si lo ha detenido en alguna forma. En esos versos son muy claros, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Realmente estoy trabajando en esa parte? ¿O me encuentro como Evodia y Síntique, o como María y Aarón, en una condición de no permitir que la obra de Dios siga creciendo en mí? Porque al final de cuentas somos responsables de eso. Le podemos culpar a quien sea, pero aquí el único responsable somos nosotros. El que tiene hambre va y busca, y el Señor le da, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie. Yo estoy convencido que Dios ha empezado una obra, pero si alguien aquí dijera, yo no estoy muy seguro que Dios haya empezado una obra en mí, pues es tan sencillo como abrirle su corazón. Como decía Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y me quedo con él y ceno con él, tengo comunión con él. Quizás haya alguno que nunca lo ha hecho. Esta es una excelente ocasión. Quizás alguien que nos está viendo aquí el programa, ahí en el lugar donde está, en una sala, en un autobús, en un avión, donde quiera que sea, le puede decir al Señor, Señor, yo abro la puerta de mi corazón. Quizá usted quiera repetir esta oración conmigo. Señor, en esta hora, yo quiero abrir la puerta de mi corazón. Te invito que entres a mí. Yo te necesito. Yo te ruego que hagas morada en mí, que te quedes conmigo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Así lo acepto desde este día y para siempre. Te doy gracias por iniciar esta obra en mí. Ayúdame a ser dócil y que tu obra, Señor, crezca, que tu obra avance en mí, en el nombre de Jesús. Amén.